parte, y en la segunda parte pasan los panelistas nuestros de siempre a sus lugares naturales, y si quieren los invitados se pueden quedar y puede venir gente, vamos a poner silla para que se quede gente. Cambio total de escenografía. Y van a, no, la escenografía es la misma, vamos a sumar gente. Claro, bueno. Y van a poder charlar sobre lo actuado y sobre lo hablado. Un detalle, me acaban de informar últimamente, de último momento, había dudas, confirman la presencia de Guillermo Montero, se presenta como candidato por Unir Vecinal Balcarce. Bueno, eso es, acaban de confirmar. ¿Lo tenemos en línea? ¿Ya lo tenemos en línea? Ah, pero vamos a saludarlo entonces. A ver, Guillermo, buen día, ¿estás ahí? Hola, buen día, ¿cómo le va? Un gusto, gracias por recibir nuestro estudio. Sí, estamos acá en línea. Bueno, muy bien. Yo estaba mirando otra cosa, te pido disculpas. Bueno, contame, Guillermo, ¿cómo es eso? Porque andaban ahí medio expectantes a ver si aprobaban o no la lista. Sí, mira, nosotros el sábado mandamos todo, la documentación al correo, ¿viste? Y bueno, el lunes lo despachamos con la mala noticia que no podemos participar en estas elecciones. Ah, ¿no? No fue aprobada la lista de Unir Vecinal. Ah, no fue aprobada. No. Ah, bien. Bueno, pues nosotros la dábamos como aprobada, me decía. No fue aprobada. No. ¿Qué pasó, Guillermo? Mira, por el tema de que, bueno, nosotros estábamos con Alberto Acet, que había salido de los medios, que teníamos el sello del partido de Unir Vecinal, sí, a nivel nacional y provincial, y de ahí, bueno, cuando llegó el tema de las uniones de alianza, Alberto Acet hizo una alianza con María Eugenia Talerico, que ellos se encargaron de armar la provincia de Buenos Aires, lo que es la quinta sesión, y de ahí estuvo hace unos meses atrás María Eugenia Talerico acá en Balcarce, que invitó a algunos de la línea acá del partido, eso que tuvo ahí en el Café de Fangio. Y bueno, después cuando llegó el tema del armado de las listas, ellos se encargaron de armar las listas, y bueno, varios partidos, entre esos Balcarce, de lo que es el distrito de Pilar, se quedaron afuera de participar en las elecciones de este año. Claro. Bueno, ¿y Talerico de qué partido es? Potencia, el que está Gabriel Petruccelli acá en Balcarce. Ah, está con Petruccelli. Sí. ¿Y Petruccelli va por ese partido? Va con ese partido. Pero lo que pasa es que nosotros lo sentimos, defraudados, porque lo que tendría que haber hecho el diputado Alberto Acet, porque como se hace siempre, ir a una interna, el que queda, y lamentablemente no se, ni lo llamaron la gente de Petruccelli, a nosotros tampoco. Así que lo que tendría que haber hecho eso es arreglar entre María Eugenia Talerico y Alberto Acet, es hacer una interna a nivel local, el que quedaba y bueno. Claro. Pero bueno, no se llegó a eso. Bueno, Alberto Acet tiene como costumbre, no es la primera vez que hace eso. Sí, yo no lo conocía, me hicieron el contacto a través del compañero que está en Pilar. Ajá. Y no sabía cómo es, no sabía, si no ni me meto, la verdad. Bueno, ¿y cómo se llama el partido entonces ahora en el que va a participar Petruccelli? Potencia. ¿Y que a ustedes no los llaman? Ustedes deberían haber ido a una interna con Petruccelli, me decís. Sí, nosotros tenemos que haber ido con una interna, con Petruccelli, como fue en otras elecciones que se hace interna, claro, del partido. Sí. Y no se la dieron. Es una pena porque nosotros, yo soy figura vieja, hace años que estoy en política, pero había chicos con muchas ilusiones, habíamos hecho una campaña de difusión de folletería, íbamos a hacer otra, invertimos mucho en cartel, en tiempo, y bueno, ¿qué va a hacer? Esto es así, la jugada política. Claro. Ahora, ¿y Petruccelli no los llamó a ustedes para nada? No, para nada. No, pregúntenle por qué no lo llamaron. Ustedes que están en este tema, pregúntenle.
Porque la verdad lo tenían que ver, llamado a decir, bueno, vamos a hacer un arreglo, te llevamos ahí interna, ¿viste? Qué sé yo, por lo menos, pero bueno, no lo llamaron para nada. Escuchame una cosa, Guillermo, ¿y ahora quedan ustedes en libertad de acción? ¿Van a trabajar con alguien más? ¿Van a apoyar a algún candidato? Mira, los chicos no van a seguir, los chicos no quieren seguir. ¿No quieren seguir? No, yo sí voy a seguir militando. Ajá. Sí. Y Yo si me invitan a algún espacio a nivel local no tengo problema, digamos, darle una mano, ¿viste? Pero yo sí voy a seguir, sí, porque me gusta la política y dar, digamos, ayudar. Teníamos buenos proyectos armados, ¿viste? Así que bueno. Y cuando vos decís si te llaman, que por ejemplo si te llama Petruzzelli, vas. Y depende. No lo llamó, no creo. No. Vos decís ayudar a otra lista, a otra gente, no a Petruzzelli. No. ¿Y vos sabés cuál es la lista de Petruzzelli? No. Lo que van a la cabeza sí conozco algunos. ¿Quiénes van? La segunda es Laura Gimaray. El tercero creo que es el químico que está en la comedia ahí, Verona. ¿Quién? El de Verona, que está que saca sangre ahí en la 20. El químico. Julián Verona, de acá de Boulevard. Sí, ese va tercero, creo, en la lista. Por Después eso. el resto no conozco los compañeros de... Bien, bueno. Bueno, Guillermo, gracias. Lástima que no pueden participar, pero bueno, la próxima vez será, no aflojé. Sí, siempre va. Sí, lo que pasa, viste, nosotros lo sentimos traicionados, como ya te digo, es una pena, tendremos que ir a la interna. Claro. Entonces, que queda y bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Pero no, la gente de potencia que manejó todo y bueno, lo sentimos un poco traicionados, ¿qué va a hacer? Sí. ¿Qué va a hacer? Te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, Guillermo Montero, que yo lo presenté como que ya estaba habilitado, y es todo lo contrario, es lo que había pedido la nota para decir que no estaba habilitado, aclararle a la gente que lo sigue, que lo acompaña,